ya lo han visto, pero es un poquito, pues, resumir todo lo que ya tienen ustedes visto para aplicarlo un poco a lo que es precisamente la industria farmacéutica, que es lo que, pues, en este curso nos ocupa, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este bloque número 2. Es un bloque cortito, nada más tiene 36 diapositivas, entonces hoy empezamos, hoy terminamos el bloque número 2, así. Ustedes saben perfectamente que el lunes siguiente es festivo, por lo tanto nos viene bien el terminar este bloque porque el próximo lunes ya no tendríamos clase, ¿sale? Y nos estaríamos viendo de aquí hasta más o menos 15 días, ¿sale? Ya para el bloque número 3. Yo no sé si hoy nos dé tiempo a iniciarlo. A mí me gustaría nada más las primeras diapositivas, que son un poco conceptos básicos de lo que es la filtración. Entonces, nada más sería como para dejarlo ahí, ¿sale? Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, pues empezamos este bloque número 2, ¿ok? Bueno, porque es importante, ya lo hemos comentado, a final de cuentas, esta diapositiva de introducción ya se las comenté. Es uno de los principales problemas que tenemos en cualquier tipo de industria, sobre todo la farmacéutica, que tenemos que tener una limpieza bastante exhaustiva y cualquier contaminación microbiana, pues obviamente es indeseable, o sea, no se desea, no queremos tener contaminación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo acceder a tener un procedimiento que sea adecuado, que sea sano, que sea desde el término de salubridad, ¿sale? Entonces, que tengamos un procedimiento lo suficientemente correcto para que lleguemos al producto final sin tener esa contaminación. Bueno, pues precisamente sabemos que existen diferentes maneras para poder lograr la extinción o lo que es lo mismo, quitar esos microorganismos, ¿sale? Bueno, entonces nuestros objetivos, obviamente, de lo que es este bloque es conocer un poco los factores que van a estar interfiriendo con este proceso de desinfección, porque, ya lo vamos a ver, porque a lo mejor un desinfectante trabaja bien en ciertas condiciones, pero no bajo cualquier condición. Vamos a tener que comprender también qué es eso de la resistencia de los desinfectantes, si existe o no existe. ¿Por qué razón? Porque ya lo vamos a ver más adelante, pero es un término que se copia mucho de lo que son los antibióticos. Sabemos que los antibióticos producen resistencia y entonces, por ende, pensamos, pues si el antibiótico es una de las causas que después el microorganismo adquiere resistencia, por lo tanto, podría yo estar pensando que un desinfectante también genera resistencia en los microorganismos, cosa que ya veremos no es cierta, ¿vale? Y entonces, con todo esto en mente, tendremos que ser capaces de desarrollar un protocolo, industrialmente hablando, para poner en práctica todas estas técnicas de desinfección en diferentes ámbitos que nos conduzcan a llevar un procedimiento lo más, pues no voy a decir perfecto, pero lo más limpio posible. Vamos a dejarlo en lo más limpio posible, ¿sale? Obviamente necesitamos conocer ciertos conceptos, lo que significa ser bactericida, bacteriostático, desinfectante, esterilización, antisepsia, absorción, salubridad y sanitización. Son muchos conceptos que al mismo tiempo como que se enrolla uno, ¿vale? Porque muchas veces utilizamos las palabras cambiándolas, es decir, yo digo, pues necesito que todo esté estéril, cuando lo que quiero decir es necesito que todo esté desinfectado, ¿sale? Porque vamos a ver cuáles son precisamente esos matices que llevan a que no sea lo mismo ser o que haya una desinfección a que haya una esterilización, ¿sale? O que haya una sanitización, ¿ok? Entonces son conceptos que se tienen que tener ya en la mente, que ustedes ya los han manejado, que se los han dado en la microbiología general y que simplemente aquí lo que necesitamos es traerlos de vuelta otra vez y acordarnos de estos conceptos, ¿sale? Bueno, obviamente necesitamos, como hemos dicho, ver los factores que van a incidir en todo este proceso de desinfección.
aplicar un poco lo que son los conocimientos de si se va a generar resistencia o no a los desinfectantes. Esto nos va a llevar al siguiente punto, que es tendremos que hacer rotación de desinfectantes y obviamente después de eso ver cuáles son los agentes más utilizados, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en todo el proceso de desinfección? Pues vamos a ver que son varios. Uno es dependiendo de cuál es el efecto que yo quiero tener, cuál es mi efecto final. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr cero, o sea, cero microorganismos, que no haya nada o que haya una tolerancia baja. Bueno, si yo quiero lograr cero, incluyendo ausencia de esporas, me tengo que ir a hacer una esterilización. Ahora bien, si yo lo que quiero es mantener los niveles de microorganismos lo más bajo posible, cercano al cero, pero no necesariamente en cero, entonces tendré que hablar de una desinfección. Entonces, esterilización es cero vida y desinfección es quitar cualquier agente que sea causal de una infección. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Bueno, la diferencia la hacemos porque precisamente en lo que nosotros nos ocupa, y lo comentamos el otro día en la última partecita del bloque 1, es que tomamos ciertos microorganismos como patógenos, ¿ok? Y hablábamos de salmonela, hablábamos de E. coli, hablábamos de estafilo, hablábamos de cándida como una levadura, ¿sale? Y entonces estábamos diciendo, lo que queremos es tratar de que estos microorganismos no aparezcan en cualquier producto terminado farmacéutico, ¿no? Entonces, obviamente, no estoy hablando, por ejemplo, ahí sí no estoy hablando de un bacillus, o sea, no estoy hablando de microorganismos que a lo mejor no son patógenos y nos da lo mismo que estén o no estén. Por lo tanto, dependiendo de cuál es el efecto que yo quiero generar al final, tendré que tomar la determinación de cuál es el procedimiento que voy a seguir. Si yo lo que quiero, como les he dicho, es cero carga bacteriana, bueno, cero carga significa no bacterias, pero no esporas tampoco. Acuérdense que comentábamos que las esporas en las bacterias no era una forma de reproducción, sino que era una forma de supervivencia, ¿sale? Entonces, ¿para qué se hizo realmente el proceso de esterilización? Para acabar con todo lo que es viviente, es decir, incluidas las esporas. Pero si yo nada más quiero acabar con ciertos patógenos, necesito una desinfección. Entonces, ese es el primer factor que me va a determinar a mí cuál es el proceso que yo voy a tener que tomar o cuál es la determinación. ¿Qué vas a hacer? ¿Una esterilización o una desinfección? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que necesito tomar en cuenta es el tiempo de contacto. Es decir, ¿cuánto tiempo lo voy a tener? Pongamos, yo quiero usar cloro. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? ¿10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, un día completo? Entonces, ese tiempo de contacto, el punto número 2, viene de la mano con el siguiente punto, que es la carga microbiana que tengamos. No es lo mismo decir, pues tengo una carga bacteriana mínima, poquita, y entonces el tiempo que yo lo tengo que dejar con cloro, pues va a ser igual, poquito. O sea que el tiempo de contacto va a estar de la mano con la carga microbiana que yo tenga. Si yo tengo infestado de E. coli, pues yo necesitaré aumentar el tiempo que tenga el desinfectante pues con lo que en ese momento estoy trabajando. Si es un equipo, si es una superficie, lo que sea, ¿sale? Obviamente va de la mano también qué tipo de microorganismo quiero eliminar, ¿sale? Porque vamos a ver tablitas en donde nos van a comentar que no todos los microorganismos son igual de susceptibles. Hay microorganismos que son bastante fáciles de eliminar y hay otros que la verdad son muy recalcitrantes y son muy complicados de poderlos eliminar. Entonces también va a depender de con qué microorganismo nos estamos enfrentando y qué es lo que yo quiero eliminar. O sea, qué microorganismo tengo y qué es lo que quiero eliminar, ¿sale? Obviamente también influirá
la superficie que quiero tratar. No es lo mismo una mesa que es completamente lisa, que es vidrio, en donde pues casi no hay forma de que haya porosidad, o algo que realmente sea poroso y entonces se absorba y entonces es muy difícil de poderlo eliminar, ¿sale? Entonces, ¿qué superficie trabajamos? También va a ser importante. Obviamente también juegan como factores clave qué interferencias podemos tener y eso lo podemos ver claramente luego hasta en nuestra casa. No es lo mismo echarle cloro a un baño que tiene agua limpia, o sea que acabamos de echarle la carga de agua, a echarle cloro a un baño en donde previamente ha habido desechos, por ejemplo, urea, ¿no? La clásica orina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo echo cloro en un baño que está lleno de orina? Hace reacción química y hace reacción química y hace espuma y hace burbujas y hasta salen todos los compuestos clorados que luego pican en la nariz. Eso en detrimento de qué va del propio actuar del desinfectante. ¿Por qué? Porque el desinfectante ya no va a actuar sobre la eliminación de los microorganismos, sino que va a empezar a reaccionar químicamente con los compuestos que tiene ahí de la orina. Entonces ya parte de las moléculas se nos van a ir en eso y ya no va a haber tanta eficacia. Todo eso nos llevará pues a si hay que preparar diluciones o no, y por supuesto también tiene que ver con la temperatura del proceso que se está llevando a cabo. Entonces, como pueden ver, son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de delimitar qué metodología vamos a utilizar para eliminar el microorganismo en ese momento. ¿Sale? Bueno, punto número 1 era el efecto final deseado. Y hay dos tipos de efecto final. O es bactericida o es bacteriostático. Bactericida quiere decir que yo elimino a las bacterias. Punto. Así de fácil. Elimino todo tipo de bacterias, las mato. Bacteriostático, las detengo. Estático quiere decir detención. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero yo hacer? ¿Las quiero detener o las quiero matar? Por ejemplo, los alimentos, jugamos con la temperatura para la conservación de alimentos, lo comentábamos el otro día. Bajar la temperatura implica lo que es el invento fantástico de lo que es el refrigerador, en donde metemos los alimentos, ¿sale? Pero nuestra idea es matar a las bacterias que están en los alimentos o inhibir el crecimiento de las que están ahí. Simplemente lo que queremos es inhibir, o sea, digamos, que esté quieto, que estén en stand-by, que esté un poquito el crecimiento no acelerado, es decir, detener el crecimiento. Eso es lo que deseamos, detenerlo. No queremos matarlas, simplemente detenerlo. ¿Y cómo, por qué no querríamos matarlas? A ver, ¿alguna razón que por qué no matarlas? Bueno, porque entre todos los alimentos, acuérdense que tenemos algunos como los lácteos. Y los lácteos tienen bacterias, deben de tener bacterias, ¿vale? Tienen los probióticos famosos que son benévolos para nosotros. Entonces, no puede ser que lo pongamos a una temperatura que matemos todo, porque entonces mataríamos a esas bacterias benévolas que en esos alimentos ayudan, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos en qué circunstancias tenemos cada cosa y cómo lo vamos asociando. ¿Se dan cuenta que sí hay que pensar? ¿Qué quiero? ¿Matar o simplemente detener? Por eso es los dos conceptos. Así como lo manejamos con las bacterias, hay con los hongos. Puede ser fungicida o fungiestático. Y también con los virus, virocida o virostático. ¿Sale? Pero bueno, pues en la industria farmacéutica se emplea tanto para bacterias como para hongos y a veces para virus, pero es más escaso, ¿sale? Bueno, obviamente pues esto aquí les hablan de qué significa ser biostático, ¿sí? Es decir, en donde detienes un poco lo que es su replicación, es decir, que se estén multiplicando constantemente, pero no mueren. Mientras que biocida quiere decir que el agente ese lo que va a hacer es matarlo, es decir, hay muerte microbiana, ¿sale? Entonces, esos son los tipos de respuesta que hay. Obviamente esto nos lleva al siguiente término, que es esterilización.
Esterilización es la destrucción de todos los microorganismos que están presentes en una superficie para evitar, obviamente, que nos esté contaminando y mantener lo que es la superficie o lo que es ese equipo, lo que es ese aparato que estemos utilizando, estéril, es decir, sin ninguna carga microbiana, 0 microorganismos, ¿vale? Por eso le llamamos estéril. ¿Y qué es desinfección entonces? Desinfección simplemente es eliminar microorganismos contaminantes o agentes contaminantes, microorganismos que los consideramos patógenos, de una superficie inanimada. Es decir, destruir el 99.999% de los microorganismos presentes. Fíjense que habla de una reducción de 5 logaritmos del número inicial. Entonces, si yo tengo que eliminar el 99.999, ustedes dirán, pues es casi dejarlo en 0. Sí, pero en ese porcentaje estamos dejando de lado lo que es la presencia de esporas. Entonces, con una desinfección, las esporas no se matan, no mueren, subsisten. Pero tal vez no necesitamos eliminar esporas, por eso les decía, depende qué proceso sea, me va a convenir o no me va a convenir, ¿vale? Esto nos lleva al siguiente término, que es antisepsia. Bueno, desinfección es sobre una superficie. Bueno, pues antisepsia es sobre un organismo vivo. Entonces, si yo hablo de un desinfectante, quiere decir que no lo puedo aplicar sobre mi organismo, ¿ok? Lo tengo que aplicar sobre objetos inanimados. Si yo aplico cloro, lo aplicaré sobre cualquier cosa que no sea yo. Pero si yo hablo de que me tengo que aplicar un antiséptico, entonces estoy hablando de que es para mí. Y entonces no me puedo aplicar un desinfectante, me tengo que aplicar un antiséptico. Pero si se dan cuenta, estos dos términos es muy fácil que la gente los confunda. Tanto así que decimos, trae un desinfectante, cuando realmente lo que queremos decir es trae un antiséptico, ¿sale? Como puede ser el agua oxigenada o como puede ser el yodo, ¿sale? Entonces, recuerden, antisepsia es sobre organismos vivos y desinfectante sobre objetos no vivos o inanimados, ¿ok? Bueno. Siguiente término que otra vez también lo confundimos. Sanitización. Sanitización. ¿Qué es eso? Sanitizar. No suena como si fuera exactamente lo mismo que desinfectar. Cuando dicen se ha desanitizado, ¿sí? Bueno, sobre todo ahorita en pandemia hemos escuchado esta palabra infinidad de veces. Se ha sanitizado los centros comerciales, perdón. Se han sanitizado. Entonces, queremos entender sanitizar como si fuera desinfectar. Y la diferencia está en el porcentaje de eliminación de microorganismos. Solamente en eso. Por eso les digo que son como detallitos lo que cambia de un concepto al otro. ¿Ok? Entonces, sanitizar quiere decir, igual que desinfectar, reducir microorganismos a niveles seguros, pero en este caso es la reducción del 99.9%. O sea, ¿qué es más efectivo? ¿Una desinfección o una sanitización? ¿Qué dirían ustedes que es más efectivo? ¿Sería la sanitización, profesora? ¿Más efectivo para eliminar microorganismos? No, profe, sería la desinfección. La desinfección, exactamente. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que la desinfección destruye el 99.999. Vamos a volverla a poner. Aquí la tienen. Desinfección. Elimina o destruye 99.999% de los microorganismos. Es decir, reduce 5 dígitos. Mientras que en sanitización es una reducción de 3 dígitos de lo que es la carga inicial.
99.9. Entonces, si los quisiéramos ordenar, en primer lugar tendríamos la esterilización, porque ese es todo, o sea, no hay nada, cero carga microbiana. Elimina esporas y elimina todo. Después de la esterilización vendría desinfección, porque elimina el 99.999. Después vendría sanitización, porque elimina 99.9, nada más 3 dígitos. Y lo que es antisepsia la tendríamos que dejar aparte, porque no se aplica más que a organismos vivos, ¿ok? Entonces, tenemos 4 conceptos distintos. Algunos de ellos, como ven, son muy sutiles los cambios, en donde casi toda la gente confunde sobre todo sanitización, desinfección y antisepsia, ¿vale? Son 3 términos que son muy fáciles de confundir, pero que esperaría que ahora ya hayan quedado bastante definidos y bastante claros, ¿vale? Vale, pues ya hemos visto muy claramente, dependiendo de lo que yo quiera conseguir con los microorganismos, los términos que tenemos. Ahora, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar? Bueno, obviamente va a depender también de la concentración, y eso lo dice. La velocidad va a depender de la concentración. Entonces, tiene que estar de la mano con el punto número 3 que decíamos que era la carga microbiana. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tengo que dejar? Pues va a depender de cuántos microorganismos yo tenía al principio, cuál es la velocidad a la cual va a descender y entonces a cuántos quiero yo llegar, ¿sale? Es dependiente, por lo tanto, de este punto que es la carga microbiana. Entonces, el efecto de un desinfectante va a depender, obviamente, de la carga o de la concentración de microorganismos que en ese momento estén presentes. Si yo tengo un cultivo que lo he dejado 2 o 3 días y el cultivo es un matra cerrado y está creciendo a lo que da con un medio de cultivo, pues ¿cómo va a ser la carga? Altísima, altísima. Pero claro, no estamos hablando de un cultivo, estamos hablando de una empresa farmacéutica donde se supone que no tenemos una carga tan grande. Se supone, a no ser que haya un escape muy fuerte, ya veremos todos los errores que se pueden presentar a la hora de, obviamente, generar un producto final, pero eso nos va a llevar, obviamente, a que ha habido un problema. Si hay una carga microbiana excesivamente alta, pues quiere decir ya, obviamente, un descuido bastante serio, ¿sale? Entonces, si la carga microbiana, por lo que fuera, por un descuido o lo que sea, es muy fuerte, entonces, obviamente, el tiempo que yo tengo que dejarle al desinfectante para que actúe es mayor, ¿sale? Entonces, más tiempo, o sea, más carga, más tiempo. Así de fácil. Entonces, van de la mano estos 2 conceptos. ¿Cuánto tiempo le tengo que dejar? Pues depende cuánta carga tengas, ¿sale? Bueno, ¿qué tipo de microorganismos tenemos? Hemos dicho, no todos los microorganismos son igualmente susceptibles, claro que no. Hay algunos que van a ser un poco más susceptibles, quiero decir con susceptibilidad, que se mueren más rápido que otros. Y fíjense que aquí tenemos en orden creciente desde el más resistente hasta el más sensible. ¿Quiénes son los más resistentes? Las esporas. Por eso decimos, para eliminar esporas, la única forma de eliminación es la llamada esterilización. Y hay esterilización física y también hay esterilización química, no crean que no. Uno de los químicos que se emplean para esterilizar pues es el glutaraldehído, que es muy fuerte, ¿sale? El glutaraldehído, y hay otros químicos que también depende de la concentración que le pongamos, van a poder actuar realmente como esterilizantes, es decir, cero carga microbiana, ¿vale? Después de las esporas, los más resistentes seguirían las micobacterias. Mycobacterium, tuberculosis y todo ese conjunto de micobacterias son bastante resistentes. No tanto como las esporas, pero en el orden de sucesión le siguen. Después vendrían los virus pequeños no lipídicos. ¿Sale? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis.
los virus que tenemos ahorita, bueno, el virus que tenemos ahorita que nos está comiendo la cabeza y los problemas que nos está ocasionando en todo el mundo, el SARS-CoV-2 es de origen, bueno, a ver, vamos a hacer una prueba si lo conocen o no. ¿Es de lipídico o no lipídico? Pregunto. ¿Alguien que sepa si el virus SARS-CoV-2 es de origen lipídico o no? Creo que sí, es de origen lipídico. Exactamente. ¿Por qué podemos saber que es lipídico? Bueno, aparte de meternos, claro, a su morfología y todo lo demás, pero aparte de eso, por una sencilla razón, porque si no fuera lipídico, no nos podrían decir lávense las manos con agua y jabón, ¿sale? Es de origen lipídico y por eso es que tiene lo que es un virus complejo, tiene lo que es el material genético, lo que es la cápsula, que es proteica, pero después tiene lo que es la superficie que lo rodea, que es la envoltura, con sus spikes, con sus proteínas tipo espinas, que le llaman spikes, que obviamente esa envoltura que le rodea es de origen lipídico y precisamente por eso se puede destruir gracias a la acción del jabón. El jabón es un surfactante que lo que hace es, obviamente, una reacción química con los lípidos, ustedes la conocen muy bien, y entonces pues se destruye lo que es la envoltura lipídica. Si no tuviera lípidos, el jabón no le haría nada, ¿sale? Entonces, eso no aplica para otros virus que no son lipídicos, por eso los tenemos aquí. Virus pequeños no lipídicos son, en el orden, los terceros más resistentes, ¿vale? Detrás de las micobacterias y detrás de las esporas. De ahí, obviamente, pues ya siguen todos los demás. Siguen los hongos, que son un poquito menos resistentes. Después las bacterias, cualquier bacteria en su forma vegetativa, E. coli, Salmonella, Vibrio, lo que ustedes quieran poner. Y finalmente, los más sensibles, fíjense bien, son los virus lipídicos. Es decir, un virus lipídico es mucho más sensible a un desinfectante que una bacteria de tipo E. coli. Así se los pongo, ¿sale? Bueno, en estas tablitas, está muy chiquito, se los voy a ampliar un poquito, ¿sale? Sí lo pueden ver un poco más grande aquí. Entonces, aquí lo que tienen en la tabla 1 es la resistencia intrínseca, es decir, los gram negativos, las micobacterias, las esporas, los gram positivos, y con qué se inactiva, y aquí tenemos algunos ejemplos. El triclosan, por ejemplo, nos hablan del mecanismo, cómo actúa, nos dicen que la membrana externa representa una barrera, impide que el agente pues pueda ingresar. Y así lo van poniendo con todo. Por ejemplo, las esporas nos dicen que pues, los amonios cuaternarios, fenóliclos o clorhexidina, pues las esporas impiden que puedan ingresar cualquiera de ellos. Entonces, realmente sí son muy resistentes las esporas, ¿sale? En el otro cuadro, en la otra tabla, tienen también la clasificación según el nivel de acción. Por ejemplo, los compuestos, como les decía yo, glutaraldehído, formol, peróxido de hidrógeno y el cloro a ciertas concentraciones, pueden actuar como esterilizantes. ¿Por qué? Porque el nivel de actuación es alto frente a esporas. Entonces, si actúa frente a esporas, quiere decir que puede llegar a ser esterilizante, pero en ciertas concentraciones. Ya les decía yo que el glutaraldehído es uno de los químicos que actúa como esterilizante. Y bueno, y de ahí pues siguen en término medio alcoholes, cloro, iodoforos, etcétera. Obviamente vean la cantidad de cloro en ppm mayor a 5000 es esterilizante, menor a 5000 no, puede ser nada más desinfectante. Y bueno, luego ya los más light,
amonios cuaternarios, que son los clásicos jabones, anfóteros y mercuriales, que son obviamente los que eliminan los virus lipídicos y formas vegetativas, así como hongos y levaduras, ¿sale? Entonces, obviamente, pues esto nos va a determinar el tipo de microorganismo que vamos a hacer, que vamos a emplear. Entonces, vamos a ver que si yo lo que quiero es eliminar, porque resulta que hice una prueba y me salió que el jarabe estaba contaminado con una levadura, pues bueno, chequen que la levadura pues más o menos la puedo eliminar aquí, ¿sí? Con iodoforos, bueno, si es en superficies, alcoholes o cloro, o incluso pues con algunos amonios cuaternarios, dependiendo del caso, ¿sale? Obviamente también voy a tener que tener en cuenta el tipo de superficie, ya lo hemos comentado, porque eso va a depender de la absorción o la absorción, con B o con D. Absorber con B quiere decir introducir hacia adentro, como una esponja, ¡fum!, todo para adentro. Y absorber con D quiere decir que se queda en la superficie, todo ahí absorbido. Por no llamarle el mismo nombre, sería pegado, ¿vale? Entonces hay diferentes métodos de desinfección dependiendo de la superficie que queremos tratar, porque hay probabilidad de la absorción y, por supuesto, esto nos lleva a que no queremos efectos corrosivos. Normalmente nos dicen, bueno, oye, está bien que desinfectes, pero no vayas a quemar la mesa, por ejemplo, si es o si tiene la mesa una laca especial, está lacada, pues a lo mejor la corroemos, entonces no es el chiste, ¿sale? Entonces necesitamos detectar el tipo también de material para saber qué podemos y qué no podemos hacer, qué desinfectante podemos usar y cuál no. Obviamente esto va de la mano con el contacto que hay entre la superficie y el agente y la presencia de humedad también. Obviamente necesitamos evitar que haya interferencias. ¿A qué me refiero? Pues residuos que puedan reducir la acción de los agentes. Es decir, yo les acabo de comentar el caso más normal que lo vemos todos en nuestras casas con el cloro. Si tú echas cloro en un baño que está con agua limpia, digámoslo así, que no hay restos, pues entonces el cloro actuará eliminando los microorganismos. Pero si echamos cloro en un baño que tiene orines, lo primero que va a hacer el cloro es reaccionar con la orina. Entonces, realmente ya no va a estar haciendo la tarea que le tocó. Es como que se entretiene haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces, algo muy importante que viene aquí. No se debe de desinfectar sobre lo que está sucio. Entonces, primero, antes de desinfectar, hay que limpiar. No es lo mismo limpiar y desinfectar, son dos términos muy diferentes, ¿sale? Limpiar es simplemente quitar los restos o los residuos que puedan estar interfiriendo con el objetivo del desinfectante, ¿sale? Entonces, realmente es quitar, a grosso modo, lo mayor, como se suele decir en un argot popular, ¿sale? Entonces, si tú tienes una mesa y en ese momento en la mesa tú ves que hay un sólido, un polvo que no sabes lo que es, que a lo mejor se le ha caído al compañero cuando estaba haciendo el empastillado y se le ha caído de una medicina el polvito, ese polvo no lo puedes en ese momento dejar ahí y decir, ah, pues le pongo cloro. No, lo tienes que quitar, tienes que limpiar la superficie, que la superficie esté lo más limpia posible y sobre la superficie limpia, ahora sí, desinfectarla, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las interacciones que podemos tener indeseables? Pues, por ejemplo, podemos tener por pH, por ejemplo, si estamos hablando que ese polvito que tenemos ahí pues tiene un pH determinado, bien un poco ácido, bien un poco alcalino, pues obviamente eso nos puede estar cambiando después, digamos, la fuerza con la que el desinfectante tiene que actuar. La dureza, también se pueden formar quelatos con algunos compuestos, o si hay materia orgánica
Ese es el caso del cloro, que puede haber una absorción del desinfectante, una protección física del propio microorganismo, reacción con el agente antimicrobiano, que es lo que normalmente ocurre entre lo que es la orina y el cloro, la formación de compuestos insolubles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la materia orgánica hay que quitarla. Y los compuestos aniónicos, pues a veces suelen ser incompatibles con los catiónicos porque anión y catión forman una sal. Entonces, normalmente hay que eliminar todos los restos para después poder desinfectar, ¿sale? Y obviamente, pues, con todo esto también necesitamos aprender a preparar diluciones. No siempre es que vayan a ser necesarias, pero, por ejemplo, si tenemos un cloro muy fuerte que casi viene siendo como, pues, como la sosa cáustica que nos va en ese momento a dejar así, pues hasta que es difícil, vaya, de poderlo usar, porque puede llegar a ser hasta peligroso, por ejemplo, el glutaraldehído, que es bastante peligroso para el humano, entonces tendríamos que preparar diluciones, ¿sale? Pero para prepararlas necesitamos conocer el efecto de la concentración, es decir, si yo hago una dilución del glutaraldehído, ¿en cuánto tengo que hacerla? ¿Cuánto es el porcentaje de glutaraldehído que yo tengo que utilizar si es que, por ejemplo, quiero ser esterilizante? Ah, pues al 5%. Bueno, pero no quiero que sea esterilizante, pero sí quiero que sea un buen desinfectante. Bueno, entonces bájale, por ejemplo, al 3%. Pero, ¿qué pasa si yo le bajo al 1%? Pues tal vez no hace el mismo efecto que el que yo deseaba. Entonces necesito conocer cuál va a ser el efecto de la concentración. Es decir, si lo pongo al 1%, ¿cuál es el efecto de ponerlo al 1%? Si lo pongo al 3%, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Entonces, eso es importante a la hora de preparar la dilución. Obviamente, para eso necesitamos utilizar agua, recipientes estériles o pasteurizados. Necesitamos a veces la filtración esterilizante en caso de que fuera necesario. El agua dura o la caducidad de las diluciones son factores que tendré que tener en cuenta a la hora de preparar esas diluciones. Si yo tengo agua muy dura, a lo mejor la dilución pues no se prepara bien. Y también tendré que tener en cuenta cuándo va a caducar esa dilución. Es decir, ¿la puedo hacer hoy y usarla de aquí a 3 años? Pues seguramente que todo el mundo te va a decir que no, ¿sale? O sea, las diluciones, al igual que cualquier reactivo que tenemos en uso, pues obviamente va a tener un tiempo de caducidad, ¿sale? Bueno, ahí tienen obviamente una formulita en donde te relaciona lo que es la concentración y el tiempo de desinfección y el efecto de la dilución en el tiempo de acción de un desinfectante, ¿vale? Entonces, bueno, pues son simplemente ya muchos desinfectantes, se conocen todos estos coeficientes, perdón. Entonces, pues uno ya con todas estas tablas aprende a dónde tiene que diluirlo o en cuánto lo tiene que diluir, ¿sale? Obviamente también la temperatura del proceso es un punto importante. Si yo aumento la temperatura, seguramente que la desinfección va a favorecerse. Entonces, cuanto más temperatura, seguramente que la acción del desinfectante será mayor, pero también tendré que tener en cuenta que tampoco puedo aumentar la temperatura hasta donde yo quiera porque puede ser que el desinfectante también se empiece a descomponer, ¿sale? Obviamente, si yo aumento la temperatura y aumenta su acción desinfectante, disminuirá el tiempo de contacto. Si yo necesitaba tenerlo a lo mejor 1 hora a temperatura ambiente y yo le aumento la temperatura a 40 grados, por poner un ejemplo, pues a lo mejor ya ahorita el tiempo lo reduzco a 40 minutos. Ya no es la hora que tenía que tenerlo, ¿vale? Entonces, obviamente, esto nos puede aumentar la efectividad. Bueno, aquí tenemos algunos mecanismos y algunos blancos de acción de algunos agentes desinfectantes. Por ejemplo, el glutaraldehído actúa sobre la pared celular porque entrecruza proteínas, etc. Y ahí tienen algunas, ¿vale? Bueno, esto nos lleva a que una vez de que yo aprenda todos estos factores y cómo controlarlos y qué es lo que necesito hacer en cada proceso, nos lleva a cuestionarnos, ¿se genera resistencia o no se genera resistencia a los desinfectantes? Seguramente que todo el mundo sabe que se genera resistencia a los antibióticos, eso es algo bastante claro.
Todo el mundo sabe que si alguien se toma un antibiótico y no lo hace de forma adecuada, a final de cuentas va a generar una especie de resistencia a ese antibiótico, ¿sale? Pero ¿qué pasa con los desinfectantes? Bueno, la generación de la resistencia a los desinfectantes puede venir dada porque se altere de alguna forma el blanco molecular, es decir, ya no sé si yo lo que quería con el desinfectante era aplicarlo para que se rompiera de alguna manera la membrana lipídica, a lo mejor esa membrana se cambió, se alteró y entonces ya pues el jabón no le va a hacer nada. O si yo lo que quiero es la pared celular, romperla, pues a lo mejor esa pared ya se modificó y entonces ya ese desinfectante no le hace nada a la pared. Entonces, por eso es porque ocurre alguna alteración en los blancos moleculares. 2, porque ocurre una inactivación de los agentes por reacciones covalentes, o sea, los desinfectantes ya no actúan porque ocurren algunas reacciones que sean covalentes o porque se formen biopelículas, que es como una aglomeración. Las biopelículas es que se absorben en alguna superficie y ya es más difícil eliminar los microorganismos, o porque disminuye el agente en el sitio de acción, bien sea por bombas de flujo o alteración de estructuras de la membrana externa, ¿sabe? Entonces, cualquiera de esas razones puede dar lugar a lo que llamamos resistencia de los desinfectantes, así como hay resistencia de los antibióticos, ¿sale? A los antibióticos. Bueno, estos son los mecanismos de la resistencia. Ya lo hemos dicho, o hay alteración de los blancos moleculares, es decir, que haya un cambio en el ADN, que a veces, obviamente, pues eso modifique la membrana, modifique la pared, modifique las proteínas, y entonces, a final de cuentas, el desinfectante ya no ejecuta la misma labor que hacía. O que haya enzimas hidrolíticas que van a degradar lo que es el antimicrobiano, o que haya bombas de flujo, ¿sí? O que disminuya la permeabilidad de la pared celular para que pueda penetrar el antimicrobiano. Esto normalmente lo aplicamos muy bien y seguramente que ustedes esto lo han visto cuando vieron seguramente la resistencia a los antibióticos, porque se aplica perfectamente bien para la resistencia de los antibióticos. Pero ¿se puede aplicar esto para la resistencia de los desinfectantes? Bueno, sabemos que entre microorganismos pues hay además transferencia de genes, es decir, que los genes de una bacteria pueden llegar a traspasarse a otra bacteria y esto se da por 3 procesos que sabemos que es la conjugación, la traducción y la transformación. La transformación es introducir material desnudo dentro de la bacteria, conjugación es el pasar material genético de una bacteria a otra a través de lo que es un pili sexual y la traducción es que parte del material genético vaya encapsulado en lo que es un bacteriófago y este bacteriófago que infecte a otra bacteria lo vaya llevando a otra bacteria. O sea, como un taxi que va de un lado para otro, ¿sale? Sabemos que son los 3 procesos de transferencia de información genética en las bacterias, ¿ok? Y eso obviamente nos da lugar a la resistencia a los antibióticos, que es por ello que medimos lo que es la concentración mínima inhibitoria. Es decir, cuál es la concentración que yo necesito de un antibiótico para poder inhibir su crecimiento, ¿vale? Y por eso se utiliza el método de los enziviscos. Seguramente que también ya lo han visto, los antibiogramas, precisamente en un medio de cultivo Müller-Hinton, es precisamente probar qué tan efectivo es un antibiótico contra un microorganismo determinado, ¿sale? Y medir la concentración mínima inhibitoria. Pero aquí viene, el punto. Sí se genera resistencia a los desinfectantes, lo cual nos lleva al siguiente, que es, hay que rotarlos. Cuando hablamos de rotación, en cualquier punto. Por ejemplo, hay rotación de cultivos, no sé si lo han escuchado, pero rotación de cultivos es que cuando tú a la tierra ya le has hecho que durante muchos años se siembre maíz y ya estás, digamos que agotando los nutrientes para que el maíz pueda sembrarse y crecer adecuadamente, te dicen rota el cultivo, ahora no siembres maíz, ahora siembra frijol, ¿sale? A eso le llaman rotación de cultivos.
y eso en el campo se da mucho. También hay lo que es rotación de antibióticos, es decir, si siempre se dan las mismas ampicilina, si siempre te están dando la ampicilina, 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 pues obviamente los microorganismos tienden a hacerse resistentes a la ampicilina. Entonces se suelen estar cambiando y rotando los antibióticos. Entonces una vez te dan ampicilina y otra vez te darán, no sé, por ponerte un ejemplo, streptomicina, ¿vale? O ampicilina, no, ampicilina no, cloranfenicol o eritromicina, que es otro antibiótico. Se rotan. Así como se rotan los antibióticos, también hablamos de una rotación de desinfectantes. Está en las directivas de lo que es el GMP, y ahora me van a decir qué es el GMP, viene del inglés, lo tienen aquí. Good Manufacturing Process o Practice, ¿sale? Prácticas de buena manufactura. Seguramente que en español lo habrán visto como BMP, o BPM, buenas prácticas de manufactura, BPM, seguramente que en español así son las siglas. En inglés son GMP, es lo mismo, ¿sale? Y todo esto con el consenso, obviamente, de las directrices o de las directivas de lo que es la Food Drug Administration, ¿sale? FDA. Bueno, esto nos lleva, obviamente, a que si por alguna razón hubiera habido errores en la aplicación y se hubieran aplicado erróneamente mal porque se han hecho mal las diluciones o las mezclas o lo que sea, y el desinfectante no ha funcionado, entonces tendríamos que rotar ese desinfectante y cambiarlo, ¿sí? Realmente obedece más a una mala práctica que a una resistencia como tal. Esto normalmente se aplicaría de una manera totalmente correcta si estuviéramos hablando de que efectivamente se genera una resistencia a lo que son los desinfectantes. Pero aquí viene el punto. Todo esto se basa, y se los leo de manera textual para que lo vean ustedes también, esto se basa en la suposición de que los desinfectantes se comportan como los antibióticos, es decir, que en cierto tiempo van a generar resistencia. Para los antibióticos eso es totalmente cierto y todo esto se basa precisamente en ello, en los antibióticos. Y entonces hay que rotarlos y hay que hacer todo lo que el manual de buenas prácticas nos dice. Pero aquí lo marca y está en negrito. No existe evidencia que esto ocurra para los desinfectantes que están en condiciones de uso. ¿Sale? Cuando está bien realizado el proceso de desinfección y es muy enérgico el proceso y no te deja una población superviviente, no tiene por qué pensarse que haya quedado algún microorganismo ahí que pueda generar una población nueva que se haga resistente a ese desinfectante. Entonces se dan cuenta que más bien está relacionado con una mala práctica de desinfección. Es decir, si el desinfectante no ha funcionado, y entonces la pregunta del millón, ¿por qué no ha funcionado? Debería de haber funcionado. Pero ya hemos hablado de todos los factores que teníamos arriba. O bien hemos dejado poco tiempo, o bien hemos hecho una dilución que no fue la adecuada, o bien la concentración de microorganismos estuvo mal medida y entonces el tiempo también, obviamente, como va de la mano con la concentración, pues fue insuficiente. Cualquier detalle de esos, o no hemos limpiado la superficie y ha habido una interferencia con la materia que estaba en ese momento ahí. Cualquiera de los factores que hemos comentado en los puntos anteriores, que como se dan cuenta influye demasiado, pudo haber sido la causa de por qué ese desinfectante no actuó y no más bien la generación de resistencia. Porque es como dice ahí textualmente, si tú haces un proceso de desinfección enérgico y quitas todos los microorganismos que hay en la superficie en ese momento, no te tiene por qué quedar ninguno y no tiene por qué quedar entonces una bacteria que pueda dar lugar a una población que se haga resistente a ese desinfectante.
O sea, la probabilidad de que la flora contaminante, como dice ahí, se vuelva resistente a un proceso de desinfección, si es que este ha sido adecuado, es muy baja si es que existe. O sea, que están hablando prácticamente que no podemos hablar de que haya una resistencia a los desinfectantes. Ojo, sí a los antibióticos, no a los desinfectantes. Si esto ocurriera, es porque el proceso que hemos hecho de desinfección no ha sido el adecuado. Por muchas causas, como lo hemos dicho, por los factores que hemos visto arriba, ¿sale? Pero no le podemos achacar a una resistencia. Suele decirse entonces que hay que rotar los desinfectantes periódicamente porque los microorganismos crean resistencias y se llegan a acostumbrar. Pero si esto no es verdad y la resistencia no es cierta y los microorganismos no es verdad que se acostumbren a ello, la pregunta del millón, ¿la rotación es necesaria, sí o no? Y ahí nos dice, esto va a depender de muchos factores. Por ejemplo, a la hora de escoger el desinfectante tenemos que pensar en el tipo de microorganismo que tenemos. Eso era uno de los factores que teníamos desde el principio, ¿sale? Y las condiciones en donde lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tengo y qué es lo que yo pretendo? El tipo de material que tengo que desinfectar, la temperatura de aplicación, el tiempo de aplicación, la agresividad de los materiales, operarios, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el que yo pueda escoger un desinfectante adecuado, esto va a responder a esa pregunta. Si yo, desde el principio, he utilizado un buen desinfectante y lo he hecho de manera correcta, la respuesta sería no. No sería necesaria la rotación. Es decir, si yo considero que para desinfectar mi superficie, para llevar a cabo lo que estoy haciendo, el cloro es un buen desinfectante y no he tenido problemas con él, yo no lo tendría por qué rotar. ¿Cuándo se hace lo de la rotación? Cuando de golpe, un día, detecto que algo ha ocurrido que me lleva a una contaminación. Y entonces empiezas a sospechar si no sería conveniente cambiar el desinfectante. Pero seguramente que si el proceso no ha sido adecuado es porque a algún punto hemos fallado. En algún punto hemos fallado. ¿Sale? Entonces, ¿dónde pueden venir los errores? Si estamos hablando que hay errores que se puede fallar en algún punto, ¿cuáles pueden ser esos errores de aplicación y de contaminación que provengan pues precisamente de no aplicar correctamente bien los desinfectantes? Por ejemplo, si tenemos contaminaciones en equipos, quiere decir que en el proceso de lavado previo que se hizo de la sanitización o de todo esto del diseño de equipos, pues tal vez el lavado que se hace de los equipos se dificulta. ¿Por qué? Pues porque tal vez el equipo tiene algunas piezas que son muy difíciles de lavar, porque están como, no sé, en una parte difícil o están muy escondidas. Entonces puede ser que el proceso de desinfección, pues obviamente no se haya llevado correctamente. Y entonces empieza a acumular la suciedad, ¿sale? Muchas veces eso pasa, fíjense, voy a poner un ejemplo de lo más tonto si quieren ustedes, pero ¿qué pasa con una licuadora? Cuando ustedes hacen licuados, muchas veces, o licuados o salsas, que es lo clásico que se suele hacer en una licuadora, lo que más se ensucia pues, son las aspas, la pared, todo. A veces por las prisas, ¿qué solemos tener la tendencia a hacer? Lavar las paredes, tratar de meter hasta abajo la fibra, pero no desarmar completamente lo que es la jarra con las aspas. Eso a veces lo hacemos cuando tenemos mucho tiempo y todo, lo hacemos. Pero muchas veces por flojera o porque en ese momento dices, ay, voy de salida, lo lavo en un 2x3 y ya luego vengo a lavarlo con más exhaustividad. Claro, si es una vez, no pasa nada. Si son 2 veces. Pero ¿qué pasa después de 3 o 4 veces que hacemos exactamente el mismo proceso sin desacoplar todas las piezas? Pues que no lavamos con eficiencia. No lo hacemos bien. Y siempre se van quedando restos. ¿Vale? Bueno, pues se van acumulando esos restos
Y obviamente se empiezan sobre esos restos a acumular ahora comunidad microbiana. Y entonces, claro, vas a decir, pues ya el proceso de desinfección no fue bueno. Pues no, porque tal vez había piezas que estaban poco a la mano, o sea, estaban bastante poco accesibles y entonces no se lavaron eficientemente bien. Pero no quiere decir que el desinfectante no fuera bueno. Simplemente quiere decir que algunas partes del equipo no se lavaron adecuadamente bien y eso llevó a una acumulación de carga microbiana. Otro error, lo que decíamos, utilizar soluciones diluidas de desinfectantes, pero que obviamente no hemos checado la efectividad de esa dilución. Antes de ponerla en práctica, tenemos que checar si esa dilución tiene efectividad o no. ¿Vale? Porque si hacemos una dilución que nos lleve a que haya una bajada muy fuerte de concentración de lo que es el principio activo, es decir, en el cloro, por ejemplo, lo hacemos tan diluido, pues que casi es agua, pues obviamente no nos va a llevar a un proceso de buena desinfección. Y eso va a provocar que digamos que hay resistencia microbiana. Pero realmente no es que haya resistencia. Se dan cuenta que el término no es adecuado. No es que haya resistencia, simplemente es que no se está haciendo correctamente bien el proceso de desinfección. Otro problema suele ser falta de capacitación o de información adecuada para el propio usuario. El usuario, es decir, a criterio propio, eleva la concentración, dice, yo por las dudas le pongo más. Entonces, pues eso hace que aumente la frecuencia de la aplicación o prolonga la longitud del tratamiento. O sea, puede hacer muchas cosas, o decir, aumento la concentración, aumento el tiempo, o aumento la frecuencia. Si lo hacía una vez por semana, ahora lo hago 3 veces por semana. ¿Vale? Todo eso obviamente puede provocar un error o una falla en el proceso de desinfección. En otras ocasiones, en vez de aumentar, lo que haces es disminuir. Pues ahora le pongo menos producto, o de repente dices, pues no tengo cloro y por no decir que se me ha terminado, pues lo cambio por alcohol. ¿Es lo mismo? Pues habría que probar, porque a lo mejor el hecho de que tú cambies ese desinfectante sin más ni más, pues a lo mejor sí te cambia el resultado, ¿sale? Entonces, obviamente, todo esto son errores que nos van a llevar a que el proceso de desinfección no sea el adecuado. ¿Cuáles tienen que ser los protocolos de limpieza y de desinfección para evitar precisamente que aparezcan estas llamadas resistencias? Primeramente necesitamos un detergente alcalino en espuma, o sea, lo que llamamos un jabón, ¿sale? Un jabón para que retirar los restos, acuérdense, primero es limpiar y luego es desinfectar. Entonces, el jabón va a retirar los restos orgánicos que tengamos, lo va a limpiar, ¿sale? Entonces, eso es lo primero, para quitar todo lo que está adherido a la superficie. Hay que tener claro contra qué tipo de microorganismos nos estamos enfrentando, ¿sale? Y obviamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Si queremos eliminar bacterias, si queremos eliminar virus que están encapsulados o no, si nos estamos enfrentando a esporas, si el agua es dura o blanda, si la temperatura es la adecuada, el tipo de material, todos los factores que ya se enumeraron del 1 al 8 en la primera parte, ¿sale? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para tener un buen protocolo primeramente de limpieza y luego de desinfección. Primero es limpiar y luego es desinfectar. No consiste en aumentar la cantidad del principio activo, porque con eso solamente lo que vamos a provocar es que lo hagamos más agresivo. Si yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero el cloro como viene, sin diluir y sin nada, al máxima potencia. Y pues, ¿cuánto le voy a poner? 3 litros. Y tú dices, bueno, pues sí, vas a desinfectar, pero a cambio lo que vas a hacer es convertirlo también más agresivo, primero para el propio material, porque si estás trabajando con un material que es un poco delicado, por ejemplo, las llaves de los baños últimamente vienen muy monos, con cromados, con el color dorado, bueno, pues son muy delicados estos cromados. Si tú le pones una concentración excesiva y lo dejas ahí, el problema pues es que ese cromado se te va a ir, porque son corrosivos, ¿sale? Eso puede ser incluso nocivo para nosotros mismos y hasta para el medio ambiente. Entonces hay que tener en cuenta también que no todo es aumentar.
Los productos tienen que estar formulados para dosificarlos tanto así que con una cantidad mínima pues sea suficiente para poder desinfectar sin necesidad de que nos provoque más perjuicios que beneficios. Entonces, saben perfectamente en qué concentración puede desinfectar sin que sea dañino, ¿vale? Que eso es algo muy importante. En cuanto a los desinfectantes a utilizar, lo más frecuente, pues obviamente son combinaciones de glutaraldehído con amonio cuaternario, porque esto nos ofrece un elevado espectro de acción. El glutaraldehído es mucho más efectivo que el formaldehído para desinfectar superficies y utensilios y son relativamente poco agresivos en los materiales, entonces no los corroe de manera así fuerte, ¿no? También se pueden emplear agentes oxidantes como es el ácido peracético, que tiene cierta actividad frente a determinadas formas de resistencia bacteriana, aunque se tiene que manejar también con mucho cuidado porque también es bastante agresivo. Entonces, el ácido peracético podría ser esterilizante, sí, en ciertas concentraciones, pero hay que tener cuidado con él. Y luego están los desinfectantes fenólicos, que también son bastante buenos, pero pierden su eficacia si se trabaja a bajas temperaturas. Entonces, pues también va a depender mucho si estamos trabajando en una empresa en donde bajan la temperatura para poder trabajar ciertos fármacos, hay que tener en cuenta esas características. A un desinfectante es necesario también evaluarlo cada cierto tiempo, ¿sale? Es decir, ¿el desinfectante siempre va a actuar igual? Bueno, pues en teoría sí, en teoría ya hemos comentado, no tiene por qué haber problemas, pero sí se tiene que estar evaluando y es muy importante detectar pues siempre a tiempo la presencia de nuevos agentes microbianos que pudieran ser mutantes, que hayan cambiado y que por alguna razón ya no fueran sensibles a ese desinfectante. O sea, si tú dices, yo siempre he usado el glutaraldehído y siempre me ha ido bien y de repente de un día para otro no, bueno, puede ser que hayas cometido un error y no te hayas dado cuenta o que efectivamente el agente microbiano haya mutado y entonces el desinfectante ya no está actuando como antes. Entonces, en conclusión, si un desinfectante funciona bien, no deberíamos de cambiarlo. No deberíamos, porque está funcionando bien. Debido a las normativas vigentes y a una posible contingencia, es necesario tener siempre un desinfectante disponible entre nuestras herramientas, por las dudas. No es que lo vayamos a cambiar así de la nada. En teoría no es necesario cambiarlo. Pero si por las dudas ese desinfectante ya no lo tenemos, no lo venden por cualquier cosa, siempre tenemos que tener, como se dice, un as bajo la manga. Entonces, por eso es que necesitamos tener un desinfectante disponible como segunda opción. Pero mientras un desinfectante está desempeñándose de manera correcta, no es necesario la rotación. ¿Ok? Entonces, ya está respondida la pregunta de hace 2-3 diapositivas en donde preguntábamos, ¿hace falta rotar? En teoría, no. No es necesaria la rotación siempre y cuando el desinfectante esté trabajando bien y nosotros estemos también manejándolo de la mejor manera. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles son los agentes más usados? Esto creo que viene de repaso, creo que esto ya también ustedes lo han visto cuando veían los agentes químicos. Son alcoholes, aldehídos, halógenos, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, agentes fenólicos, amonios cuaternarios y biguanidos, ¿sale? Todos estos son como familias en donde se clasifican, ¿sale? Son varias familias que se están clasificando así entre los desinfectantes que son más utilizados. Acuérdense, esto simplemente es para recordar, no es lo mismo desinfección que antiséptico que esporicida. ¿Ok? Desinfectar es eliminar agente contaminante siempre de una superficie, acuérdense, objetos inanimados, en un 99.999. Antiséptico sobre un ser vivo, sobre un organismo vivo, y esporicida o esterilizante es lo que elimina o destruye esporas. Y ahí falta sanitización, que es lo mismo que desinfección, pero en un grado más para abajo, es decir, solo elimina en 3 dígitos, 99.9% de los patógenos. Estos agentes químicos, pues obviamente van a ser eficaces contra una amplia variedad de agentes infecciosos. El objetivo obviamente siempre va a ser
necesitamos que tenga ciertas características, y eso lo tenemos que tener claro, que cuando lo almacenemos sean estables. Es decir, si pasa un año, tiene que ser, bueno, tiene que ser capaz de aguantar el máximo tiempo posible. No voy a poner un año porque a lo mejor es mucho tiempo, pero sí tiene que estar almacenado un tiempo prolongado y que siga siendo estable, no que se convierta en otra cosa, ¿sale? No debe de tener olor ni color desagradables. Entonces, un desinfectante es mejor que sea, le llaman organoléptico, es decir, que huela bien y que sea lo más bonito posible. Por eso hoy en día pues hay tantísimos colores y tantísimos olores, ¿sale? Hasta el cloro, que es un poco fuerte, lo están haciendo ya como con aromas, ¿sí? Un poco más delicado, diríamos, ¿no? Y que tenga una tensión superficial baja. Otra vez es la misma clasificación, pero ahora puesto así: alcoholes, aldehídos, halógenos, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, agentes fenólicos, agentes cuaternarios y biguánidos. Si se dan cuenta, esta es exactamente igual a esta. Son los mismos grupos que tienen aquí, están aquí. Y esto lo tienen, pero ya en tabla, ¿sale? Entonces, fenoles y alcoholes son desinfectantes y son antisépticos algunos que actúan desnaturalizando proteínas. Por ejemplo, si yo les digo el fenol lo podemos ocupar como un antiséptico, ¿dirían sí o no? El fenol, normalmente no, ¿sale? Ese va sobre superficies. Pero si yo les digo el etanol, ¿lo podemos ocupar como un antiséptico, sí o no? Sí. Claro, el etanol sí. De hecho, pues ahora los geles antibacterianos pues están hechos también con alcohol, ¿sale? Y ahora pues hoy en día pues eso es muy común y muy usado. Tenemos los halógenos que destruyen también microorganismos y tenemos halógenos de todo tipo. Está el yodo, que es antiséptico, y tenemos el cloro, que es desinfectante. No me aplico yo cloro, me aplico yodo, ¿ok? Luego están los aldehídos, en donde están formaldehídos, glutaraldehídos. Están los compuestos cuaternarios, que son todo tipo de detergentes y jabones, ácido peracético, con mucha precaución porque causa quemaduras. Peróxido de hidrógeno es el clásico agua oxigenada, que si lo ponen a baja concentración, pues es un antiséptico. Si lo ponen en alta concentración, aguas, ya no podríamos usarlo como antiséptico, pero incluso podríamos ponerlo como desinfectante y en algunas concentraciones podría llegar a ser incluso esterilizante. Y los biguánidos como la clorhexidina, ¿sale? Que su acción es más bien antiséptica porque incluso sí se puede utilizar sobre organismos vivos, ¿sale? Bueno, pues este es el bloque 2 de desinfectantes. ¿Sobre este bloque alguna duda? No, profesora. No, Muy bien, perfecto. Entonces, lo que voy a hacerles es ahorita abrir el bloque 3. Nada más vamos unos cuantas diapositivas. No quiero saturarlos, pero todavía son 5:20. 10, 15 minutitos más, no nos vamos a llevar más, para que podamos precisamente entrar un poco en lo que es el bloque 3, que es el de filtración. Como hemos visto entonces, realmente el bloque 2, pues yo siento que lo manejan, porque ya han visto la microbiología general, entonces pues no creo que tengan tampoco problemas. Esta tarde se los voy a enviar también a sus correos para que lo tengan. Y entonces empezaríamos ahorita el bloque 3, que como les digo es el de filtración, que al menos lo que es el concepto de filtración sabemos que es un método físico para esterilizar también, y pues vamos a ver que es un método muy utilizado en las industrias farmacéuticas porque hasta las campanas de flujo laminar, utilizan filtros, y hay filtros de diferentes categorías y de diferentes grosores, etcétera, etcétera. Y acuérdense que el primer trabajo es hasta que terminemos el bloque número 3, o sea que todavía no lo terminamos porque además, como les digo, el lunes siguiente no va a haber clase, ¿sale? Porque es festivo.
Entonces, bueno, ahorita lo que les voy a hacer es compartir el bloque 3. Les digo, no voy a darles mucho, simplemente es una introducción. ¿Ya lo están viendo, chicos? Ya, profesora. Muy bien. Bueno, pues entonces entramos en lo que es el bloque 3. Este sí es un poquito más largo, pero muchos de los conceptos iniciales son de recordatorio, ¿sale? Entonces, por eso es lo que les quiero dar son las primeras diapositivas nada más como un recordatorio, porque son simplemente términos que ustedes ya deben de conocer en lo que son estos sistemas de filtración. Por ejemplo, el concepto de ¿qué es la filtración? Obviamente sabemos que es un método de separación en donde lo que puedes hacer es separar un líquido de un sólido. Entonces, en el filtro, tú lo que vas a hacer es retener el sólido y lo que vas a obtener, pues va a ser un líquido, un fluido, ¿sale? Y pues esa membrana es lo que va a delimitar la diferencia entre lo que es el sólido y lo que es el líquido. Retiene partículas sólidas permitiendo el paso de las líquidas. Tenemos también la llamada filtración en superficie, que se refiere a retener las partículas en una superficie del elemento filtrante. Entonces, es como si yo tengo un filtro y el filtro es de unas dimensiones de poro, que dice de tantas nano o micras, porque normalmente viene medido en nanómetros o micras. De tantos nanómetros va a pasar, de estos nanómetros para arriba se van a quedar retenidos. Entonces, obviamente, lo que son partículas más grandes de lo que es el propio poro van a quedar retenidos formando lo que es una capa de residuos, ¿sale? A esto se le llama torta. Esto obviamente todavía ayuda a aumentar más la capacidad de filtración porque esas partículas además, pues obviamente van a impedir a otras de mayor tamaño y se van a ir acumulando y van a dejar muy poco espacio para que pasen justamente las más chiquititas, ¿sale? La filtración en profundidad necesita de un espacio filtrante. Si se dan cuenta, aquí queda todo retenido en lo que es la superficie del filtro. Está en superficie, pero esta en profundidad ya tenemos que algunas partículas quedan precisamente dentro del propio filtro. Entonces es como un filtro que necesita cierta profundidad, un espesor, para que en ese espesor, en ese laberinto, se queden atrapadas algunas partículas de cierto tamaño. Obviamente las más chiquititas, como siempre, van a poder pasar, pero las de mayor tamaño se van a quedar retenidas dentro y luego, obviamente, las más grandes, pues hasta afuera, ¿sale? Las membranas filtrantes, ¿qué son? Pues son películas microporosas, como lo tienen aquí. Ustedes seguramente que alguna vez han manipulado alguna membrana de este tipo, que obviamente van a ir cambiando con los tamaños de poro. Entonces va a retener partículas y microorganismos que excedan de ese tamaño de poro, ¿sale? Ese es el límite. Luego tenemos lo que son los filtros EPA. Obviamente los filtros EPA son compuestos por una serie de mallas de fibras de vidrio que van a estar dispuestas así como lo tienen ahí, de un diámetro entre 0.5 a 2 micras. En inglés, el acrónimo este que llamamos EPA significa High Efficiency Particulate Air, o sea que nos pasa un aire particulado con alta eficiencia, es decir, que lo que filtra no es líquido, sino que lo que filtra es el aire, gas, y queda retenido cualquier partícula que vaya en ese aire que tenga que quedar en ese espacio de 0.5 a 2 micras. Entonces, tiene la función de atrapar desde partículas que son contaminantes grandes, como puede ser cuando cae ceniza del volcán, hasta las más chiquititas que normalmente no somos tan capaces de ver. ¿Cuál es su función? Purificar el aire. Así como hay filtros para purificar los líquidos, este filtro es para purificar el aire de los agentes contaminantes. ¿Qué lleva un filtro EPA? Lleva un medio filtrante, que es el papel corrugado con pliegues, viene plegado, como si fuera una especie de, vamos a poner como abanico.
de tal modo que permite un caudal de aire lo suficientemente grande para que circule. Vienen los separadores, que son los que mantienen los pliegues estos separados. Un marco, obviamente como si fuera un cuadro, es una caja rígida en donde pues obviamente se tienen que poner todo lo que lleva el medio filtrante y los separadores dentro y el marco afuera como un cuadro. El adhesivo es con el cual vamos a unir el papel filtro al marco y los burletes que lo que van a hacer es revestir la superficie del marco para darnos algo pues como lo que tenemos, ¿no? El marco y todos los separadores y todo lo que es el papel corrugado formando pues esos pliegues, ¿sale? La clasificación que se sigue, obviamente, esta es una europea. Hay diferentes clasificaciones. Primero vamos a ver la europea. En Europa los filtros se van a clasificar mediante lo que son los niveles de eficiencia del filtrado, que van a ir pues desde 1 a 17. Aquí lo tienen. Pues yo quiero, obviamente, cuanto mayor nivel tenga el filtro, como el U17, mayor va a ser su capacidad de retención y eso implica que va a ser más efectivo, pero también más caro, ¿sale? Entonces, si queremos un filtro que normalmente decimos, pues uno más barato, aunque menos efectivo, pues estamos en E12 o H13, ¿sale? Y aquí tenemos el nivel de retención total y el local, ¿ok? En Estados Unidos la clasificación cambia. Bueno, esta es la clasificación americana. Y la clasificación americana nos habla de filtros EPA absolutos o filtros tipo EPA. O es un EPA absoluto o no es EPA. O sea, ellos no hacen otra clasificación. O es un EPA, y ahí le llamamos EPA absoluto, o no es EPA, y es entonces tipo EPA, como un like, ¿sale? Parecido a, pero no lo es. Ellos así lo hacen. O es blanco o es negro. No hay matices, ¿vale? Bueno, para hacer un filtro, entonces, EPA absoluto, tienen que pasar una prueba antes de alcanzar esta categoría. El test consiste en analizar si el filtro es capaz de atrapar el 99.97% de partículas de 0.3 micras. Si superan la prueba, entonces le asignan un número de serie y entonces quedan grabados en el filtro. Estamos hablando que estaríamos diciendo que si son EPA, aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de H14 para abajo serían EPA. De H13 para arriba serían tipo EPA. Ya no alcanzarían a ser EPA absoluto, ¿sale? Los que no pasan este filtro son los de tipo EPA, que entonces suelen atrapar un 85% de partículas que un filtro EPA absoluto. Son obviamente menos eficaces, pero más baratos. Obviamente de la mano, con todo esto tenemos lo que llamamos flujo laminar, que significa, bueno, un flujo turbulento es que el aire entra por todos los lados y un flujo laminar no, porque sigue el flujo en láminas. Es un fluido que está ordenado, suave y estratificado, de forma que se mueven láminas que son paralelas, que no se entremezclan y que cada partícula del fluido sigue lo que es una línea de corriente rígida, una línea. No anda para atrás y para adelante, para arriba y para abajo, izquierda y derecha. Va en una línea. Eso se le llama ser un flujo laminar. ¿Por qué hablamos de flujo laminar? Porque ustedes saben que unido a los filtros tenemos lo que son los equipos de flujo laminar, que son las famosas campanas de flujo laminar, en donde podemos tener mesas de flujo laminar horizontal o campanas o cabinas de flujo laminar, ¿sale? Entonces, bueno, pues obviamente en todo esto necesitaremos también evaluar qué nivel de bioseguridad vamos a manejar. ¿Qué es la bioseguridad? Ustedes ya saben que son un conjunto de normas y medidas para proteger un poco a lo que es la salud de todo el personal frente a ciertos riesgos biológicos, químicos y físicos y a los pacientes y al medio ambiente, ¿sale? Obviamente la bioseguridad nos va a determinar ciertos niveles y tenemos 4. El nivel 1 son agentes biológicos de los que no se conocen como causantes de enfermedades graves, o sea que son patógenos bastante light. Equipos de seguridad biológica de tipo 1 son necesarios y no más. Los de tipo 2 son los que se asocian a enfermedades humanas, que son peligrosos obviamente si se ingieren, como E. coli, salmonella, etcétera, etcétera.
Agentes biológicos en el nivel de bioseguridad 3 están los locales o exóticos con posibilidad de contaminar por transmisión de aerosol, enfermedades que sí pudieran tener consecuencias graves, y en el 4 los que son verdaderamente peligrosos y exóticos, infecciones que pueden transmitirse por aerosoles, como el anthrax por Bacillus anthracis, ¿sale? Y ahí nos vamos a quedar, ¿sale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, todo esto lo hemos dado porque vamos a entrar en lo que son la filtración esterilizante de fluidos, los filtros EPA, el flujo laminar y las cabinas de bioseguridad. O sea, todo lo que hemos estado viendo, pero ya de manera, pues ya mucho más exhaustiva, en donde vamos a analizar todos los equipos que tenemos, ¿sale? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. No, profesora. No, profe. Muy bien. Bueno, pues No, profe. yo creo que por hoy ya hemos dado bastante. Entonces aquí lo vamos a dejar. Al ratito les mando el bloque número 2 y pues el 3 seguiremos de aquí a 15 días, que será el día, si mal no estoy, el día 8 de febrero. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos y les deseo que tengan pues bonito inicio de semana, que ya iniciamos. ¿Sale? Y les agradezco que se hayan conectado y hasta la siguiente clase. ¿Sale? Igualmente, profesora. Buen inicio de semana. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.